Bienvenido a Código Mental, el espacio definitivo para reprogramar tu mente y transformar tu realidad a través de audiolibros con sonidos binaurales. Hoy nos adentraremos en un libro poderoso, Maestría Emocional y Habilidades Sociales, audiolibro diseñado para liberar tu poder interior y gozar de una vida plena. Así que, prepárate, abre tu mente y comienza tu viaje de transformación personal. Capítulo 1. Comprender la inteligencia emocional como fundamento de la vida humana. Durante mucho tiempo, se nos ha enseñado que la inteligencia se mide por nuestra capacidad lógica, por nuestro rendimiento académico, por la rapidez con la que resolvemos problemas o por la cantidad de información que somos capaces de retener. Sin embargo, muy pocas veces se nos habla de una forma de inteligencia que es tan fundamental como silenciosa, tan poderosa como invisible, y que define la calidad de nuestras relaciones, la estabilidad de nuestras emociones y la armonía que somos capaces de construir con el mundo que nos rodea, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es simplemente ser sensible o saber controlar los impulsos. Tampoco se reduce a mostrar empatía de manera superficial o ser agradable en público. Este tipo de inteligencia va mucho más allá de una buena disposición o un carácter amable. Implica la capacidad profunda de reconocer, comprender, interpretar y gestionar nuestras propias emociones, así como de identificar y responder adecuadamente a las emociones de los demás. Es una habilidad integral, que involucra autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, habilidades interpersonales y una ética emocional que influye directamente en nuestra toma de decisiones y en la calidad de vida que construimos. Comprender la inteligencia emocional es entrar en un nuevo paradigma de conciencia. Significa reconocer que nuestras emociones no son enemigos que deben ser reprimidos, ni reacciones descontroladas que nos dominan, sino mensajes inteligentes, señales que contienen información vital sobre nuestro estado interno y sobre nuestra interacción con el entorno. Cada emoción que sentimos, ya sea alegría, tristeza, miedo, rabia o sorpresa, contiene una energía específica que puede transformarse en una fuerza constructiva si sabemos observarla sin juicio y canalizarla con conciencia. Dominar la inteligencia emocional comienza con una práctica que, aunque sencilla en su concepto, es desafiante en su aplicación diaria: el autoconocimiento. Saber quiénes somos más allá de los roles sociales, de las máscaras que usamos para agradar o protegernos, es el primer paso hacia una vida emocional saludable. Implica observar nuestros patrones repetitivos, nuestras heridas emocionales no sanadas, nuestras creencias limitantes y los mecanismos de defensa que usamos cuando nos sentimos vulnerables. Y este acto de observarnos no puede hacerse desde la crítica ni desde la culpa, sino desde la curiosidad, desde la compasión y desde una profunda voluntad de transformación. La inteligencia emocional también requiere que aprendamos a reconocer la diferencia entre lo que sentimos y lo que hacemos con lo que sentimos. Sentir miedo no nos convierte en cobardes, sentir tristeza no nos vuelve débiles, y sentir rabia no nos transforma en malas personas. Lo que marca la diferencia es la manera en que respondemos a esas emociones, si las dejamos estancarse o si las dejamos fluir, si las convertimos en reacciones impulsivas o si las transformamos en decisiones conscientes. Esta distinción es fundamental, porque nos devuelve el poder sobre nuestra experiencia emocional y nos libera de la falsa idea de que somos esclavos de lo que sentimos. Además, desarrollar inteligencia emocional implica cultivar una relación diferente con el dolor. No se trata de evitarlo, de ignorarlo ni de disfrazarlo con positividad forzada. Se trata de aprender a escucharlo, a acogerlo como una parte natural del proceso de vivir, a dejar que nos enseñe sin destruirnos. Las emociones incómodas, lejos de ser un signo de debilidad, son portales hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. El miedo nos muestra lo que aún no confiamos. La tristeza revela lo que valoramos profundamente. La rabia señala límites que han sido cruzados. Y todas ellas, si son gestionadas con inteligencia, nos ayudan a crecer en lugar de fragmentarnos. En este primer capítulo, el objetivo no es simplemente definir la inteligencia emocional como si se tratara de un concepto académico, sino invitarte a sentirla en tu cuerpo, a reconocer cómo se manifiesta en tu vida cotidiana, a identificar los momentos en los que estás en sintonía con ella y aquellos en los que te desconectas. Porque solo desde esa conciencia inicial puedes empezar a transformarla en una práctica diaria.
La inteligencia emocional no es un talento reservado a unos pocos. Es una habilidad que todos podemos desarrollar si estamos dispuestos a comprometernos con nuestro crecimiento interior, a mirar hacia adentro sin miedo, a escuchar nuestras emociones sin resistencia y a relacionarnos con los demás desde una presencia genuina. Esta inteligencia no se mide en exámenes ni se premia con diplomas. Se refleja en la forma en que reaccionas cuando estás bajo presión, en cómo sostienes una conversación difícil sin herir al otro ni negarte a ti mismo, en tu capacidad para aceptar una crítica sin colapsar o sin atacar, en tu habilidad para decir no sin culpa y para expresar tus límites con firmeza y respeto. Este capítulo marca el inicio de un viaje hacia un tipo de poder que no se impone, sino que se irradia. Hacia una forma de liderazgo interior que no depende de controlar a otros, sino de gobernarte a ti mismo con sabiduría. Es el primer paso hacia una vida emocional plena, coherente y libre de reactividad automática. Una vida en la que no dejas de sentir, pero si aprendes a no dejarte arrastrar por lo que sientes. Una vida en la que, en lugar de ser víctima de tus emociones, te conviertes en su maestro. Porque solo cuando entiendes lo que sientes, puedes comenzar a elegir lo que haces con ello. Y ahí comienza el verdadero arte de vivir. Capítulo 2. El autoconocimiento emocional, aprender a sentirte para poder dirigirte. Uno de los errores más comunes al hablar de inteligencia emocional es asumir que se trata simplemente de controlar lo que sentimos, como si la meta fuera reprimir cualquier emoción que no sea cómoda, aceptada o considerada positiva. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. La base de toda verdadera inteligencia emocional es el autoconocimiento, la capacidad de observarnos desde adentro con profundidad, honestidad y sin juicio, para poder comprender qué estamos sintiendo, por qué lo sentimos, de dónde viene esa emoción, qué historia personal está activando y qué mensaje nos está intentando entregar. El autoconocimiento emocional no es un proceso mental, frío o analítico. Es una exploración viva, constante y valiente. Implica detenerse con presencia en medio del ruido cotidiano y preguntar con sinceridad, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Es rabia o es tristeza escondida bajo una capa de defensa? ¿Es miedo o es vergüenza disfrazada de indiferencia? ¿Es culpa o es la sensación de no haber sido suficiente una vez más? Estas preguntas no buscan respuesta inmediata, sino apertura interna. Porque la verdad emocional no siempre aparece de forma clara o directa, muchas veces se encuentra enterrada bajo capas de reacción automática, de hábitos aprendidos, de narrativas repetidas que usamos para protegernos. Aprender a sentirte es permitir que tu mundo emocional se revele sin filtros ni máscaras. Es dejar de evitar lo incómodo y comenzar a sostenerlo con madurez. Es reconocer que no hay emociones buenas o malas, sino simplemente energía en movimiento que busca ser reconocida y liberada. Cada emoción que niegas se convierte en tensión interna, cada emoción que reprimes, en peso energético, cada emoción que ignoras, en una decisión que tomas sin saber por qué. El autoconocimiento también implica entender que no eres tus emociones. Eres el espacio que las contiene, el testigo que las observa, la conciencia que las experimenta sin confundirse con ellas. No se trata de dejar de sentir, sino de aprender a convivir con lo que sientes desde un lugar de integridad. Esta conciencia no solo te permite nombrar lo que pasa dentro de ti, sino también distinguir si esa emoción te pertenece realmente o si es una energía absorbida del entorno, una carga emocional heredada o un reflejo inconsciente de una situación pasada. Conocerte emocionalmente también implica aprender a mapear tus patrones, reconocer qué situaciones te gatillan, qué personas activan ciertas respuestas, qué momentos del día suelen ser más emocionalmente intensos, qué heridas están aún abiertas y cómo se manifiestan en tu cuerpo y en tus reacciones. Este mapeo no se hace para culparte, sino para comprenderte. Porque solo lo que se observa con amor puede empezar a transformarse. Una persona emocionalmente inteligente no es aquella que nunca se enoja o que siempre está sonriente. Es aquella que sabe cuando está enojada y puede expresar ese enojo sin destruir, que reconoce su tristeza y la acoge sin hundirse, que siente miedo pero no se paraliza, que detecta la ansiedad y respira hasta recuperar su centro. Esa persona ha aprendido a ser su propio espacio seguro, su refugio emocional, su sostén interno, y eso la hace magnética, confiable y auténtica. El autoconocimiento también cambia radicalmente la forma en que te comunicas.
Cuando sabes lo que sientes y lo que necesitas, puedes expresarte con claridad. Ya no exiges desde la carencia, ni reaccionas desde el impulso, ni proyectas sobre el otro aquello que tú no has querido ver en ti. La relación contigo mismo se vuelve transparente, y eso se refleja inevitablemente en la forma en que te relacionas con los demás. Este capítulo es una invitación a mirarte por dentro con nuevos ojos. A observar tus emociones no como obstáculos que debes eliminar, sino como señales que te permiten conocerte mejor. A dejar de huir de ti mismo cada vez que una emoción intensa aparece, y a comenzar a recibir esa emoción como un maestro que llega con un mensaje. Porque detrás de cada reacción exagerada hay una herida sin sanar, y detrás de cada emoción desbordada, hay una parte de ti que pide ser reconocida, escuchada y amada. La práctica del autoconocimiento emocional no es un evento aislado. Es una disciplina diaria, una forma de estar presente en ti. No necesitas herramientas complejas ni conocimientos técnicos, solo disposición a sentirte, voluntad de mirar hacia adentro y el coraje de sostener lo que encuentres. Y al hacerlo, comenzarás a notar algo maravilloso: tu mundo externo empezará a reflejar con más claridad tu mundo interno, y las situaciones que antes te desbordaban comenzarán a perder fuerza. No porque desaparezcan, sino porque tú ya no reaccionas igual. Cuando aprendes a sentirte de verdad, dejas de vivir en automático. Recuperas tu poder. Te conviertes en el creador consciente de tu experiencia emocional. Y desde ese lugar ya no eres solo alguien que sabe lo que siente, sino alguien que puede decidir con claridad qué hacer con eso. Porque al final, esa es la verdadera libertad emocional, no dejar de sentir, sino aprender a sentir sin perderte en el sentir. Y esa libertad se convierte en el cimiento sólido sobre el cual puedes construir relaciones sanas, una comunicación efectiva y una vida emocional plena. Capítulo 3. Regulación emocional, el arte de sostener el centro en medio del caos. Una vez que aprendes a reconocer lo que sientes y a nombrarlo con claridad, surge una habilidad fundamental que transforma por completo tu manera de habitar el mundo: la regulación emocional. Esta capacidad no significa suprimir, fingir o maquillar lo que sientes para mantener una apariencia de calma. Al contrario, regular una emoción es sostenerla con conciencia, contener su energía sin que se convierta en reacción automática, y transformarla en acción alineada con tus valores, tu bienestar y tus relaciones. Regular no es reprimir. Reprimir es cerrar la puerta a una emoción sin escucharla, lo cual solo desplaza su energía a otros lugares de tu cuerpo, de tu mente o de tus vínculos. Regular, en cambio, es abrir esa puerta con presencia, permitir que la emoción se muestre desde un espacio de calma interna, decidir qué hacer con ella. Es reconocer el fuego sin dejar que te queme. Es sentir el oleaje sin ahogarte en él. Es ser mar sin convertirte en tormenta. La regulación emocional requiere tiempo, práctica y sobre todo honestidad contigo mismo. No se trata de controlarte para ser socialmente aceptado, sino de cultivar una relación madura con tu mundo emocional. Cuando una emoción intensa aparece, ya sea miedo, tristeza, ira, frustración o ansiedad, lo primero que debes hacer no es reaccionar, sino detenerte. Respirar. Sentir tu cuerpo. Observar sin juicio. Este simple acto de pausar es en sí mismo una forma de regulación poderosa, porque interrumpe el patrón inconsciente de reaccionar desde el impulso y te devuelve la capacidad de elegir. Muchos adultos reaccionan como niños heridos cuando se sienten amenazados emocionalmente. Gritan, culpan, se cierran o huyen. Y lo hacen no porque sean malas personas, sino porque nunca aprendieron a regular sus emociones. La regulación emocional es una competencia que se desarrolla con el tiempo y que requiere conciencia corporal, claridad mental y una intención profunda de no seguir alimentando los patrones destructivos del pasado. Implica aprender a sostener lo incómodo sin explotar, a esperar antes de hablar, a respirar antes de actuar, a observar antes de juzgar. También es importante comprender que no todas las emociones necesitan expresión inmediata. Algunas necesitan silencio. Otras, contención. Otras, movimiento corporal. Otras, palabras amorosas. Regular es saber discernir qué necesita la emoción en ese momento y ofrecérselo sin huir de ella ni dejar que te domine. Esta flexibilidad interna es la que construye tu fortaleza emocional real. Porque la fortaleza no es dureza,
es flexibilidad con conciencia. Es permanecer centrado aun cuando todo alrededor se sacude. Una persona emocionalmente madura sabe que sentirse mal no es un problema. El problema comienza cuando no sabe qué hacer con eso que siente. Por eso, cultivar la regulación emocional te permite conservar tus relaciones incluso en medio de desacuerdos, avanzar en proyectos incluso en días difíciles y permanecer en paz incluso cuando tus planes no salen como esperabas. No porque todo esté bajo control, sino porque tú estás en contacto profundo con tu eje interno. Una herramienta poderosa para regular las emociones es el anclaje corporal. El cuerpo es un sensor emocional, al mismo tiempo, un canal de descarga y reorganización energética. Cuando una emoción te sobrepasa, pregúntate, ¿dónde la siento en el cuerpo? ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué movimiento quiere hacer? Luego respira en esa zona, permite que el cuerpo se exprese con suavidad, estírate, camina, sacude tus brazos o piernas. No desde el automatismo, sino desde la intención de liberar y reconectar con tu centro. Otra práctica valiosa es el lenguaje interno. La manera en que te hablas cuando te sientes desbordado determina si agravas o alivias la emoción. Si te criticas, si te llamas débil, si te exiges respuestas inmediatas, tu sistema se tensa aún más. Pero si te hablas con ternura, con paciencia, si te dices esto pasará, está bien sentir esto, puedo respirar hasta calmarme, tu biología comienza a responder desde otro lugar, más armónico y menos reactivo. La autorregulación emocional comienza con el lenguaje que usas contigo en los momentos de tormenta. También es fundamental aprender a distinguir entre regular una emoción y evitarla. Evitar es desconectarte de ti mismo, distraerte para no sentir. Regular es acompañarte con presencia. Hay una gran diferencia entre calmar una emoción desde la evasión, como mirar el teléfono compulsivamente, comer sin hambre, trabajar en exceso o dormir para no sentir, y calmarla desde el contacto consciente con lo que ocurre dentro de ti. La primera opción crea adicción emocional. La segunda, libertad interior. En un mundo donde el caos externo es constante, las personas que saben regular su mundo interno se vuelven puntos de estabilidad para otros. No porque sean perfectos o no se alteren, sino porque han aprendido a sostener sus emociones sin proyectarlas, a cuidarse sin cerrarse, a expresar sin herir. La regulación emocional no solo te mejora a ti, transforma la calidad de todos tus vínculos y convierte tu presencia en una influencia positiva para quienes te rodean. Este capítulo no busca que suprimas lo que sientes, ni que te exijas ser emocionalmente impecable. Busca que empieces a habitar tus emociones como un adulto consciente, que no niega, pero tampoco se desborda. Que no se anestesia, pero tampoco se precipita. Que ha descubierto que su poder no está en no sentir, sino en elegir cómo responder a lo que siente. Esa elección marca la diferencia entre una vida reactiva y una vida libre, entre relaciones que se desgastan por la impulsividad y vínculos que se nutren en la presencia. Porque quien se sabe regular, se convierte en alguien que puede sostener el amor, la abundancia, la paz y el propósito sin que la intensidad de la vida lo derrumbe. Y esa es una de las formas más profundas de inteligencia que podemos desarrollar. Capítulo 4. Empatía profunda, el puente invisible entre tu mundo interno y el de los demás. Pocas habilidades transforman tanto nuestras relaciones y la calidad de nuestras interacciones como la empatía. No se trata simplemente de ponerse en el lugar del otro de manera superficial, ni de repetir frases hechas como te entiendo o yo pasé por lo mismo, sino de conectar de verdad, desde un lugar sincero, donde puedas sentir la emoción del otro sin apropiártela, sostener su experiencia sin anular la tuya, y resonar con su humanidad sin necesidad de juicio, comparación o protagonismo. La empatía no es simpatía ni lástima. No es ofrecer soluciones rápidas ni decir lo que crees que el otro quiere oír. Es una presencia desnuda, humilde, que no intenta corregir ni dirigir, sino simplemente estar. Es percibir el dolor o la alegría del otro sin que ese sentir se vuelva tuyo, sin que te nuble, pero sí permitiendo que te toque lo suficiente como para responder desde el corazón. La empatía es, en esencia, el arte de compartir humanidad, de ver al otro no como una historia diferente, sino como una extensión de ti que está atravesando algo que tú también podrías estar viviendo.
Para desarrollar empatía real, es necesario primero haber hecho el trabajo interno de conexión contigo mismo. No puedes conectar con lo que siente el otro si no sabes reconocer ni sostener tus propias emociones. Una persona desconectada de sí misma, que se juzga, se exige o se invalida emocionalmente, no podrá ser un canal empático auténtico, porque proyectará sobre los demás sus propias limitaciones internas. La empatía comienza, por tanto, con la autocompasión. Cuanto más capaz seas de sostener tu tristeza, más podrás estar presente ante la tristeza ajena. Cuanto más puedas abrazar tus heridas sin vergüenza, más seguro será para otro mostrarte las suyas. La empatía requiere espacio interno. No puedes ser empático si estás lleno de ruido mental, de ansiedad, de prisa o de la necesidad de intervenir. Implica desacelerar, escuchar más allá de las palabras, percibir el lenguaje corporal, el tono, las pausas, lo que no se dice, lo que se esconde detrás de una frase automática. También requiere renunciar al impulso de corregir, de dar consejos innecesarios o de contar tu historia como si fuera más importante. Muchas veces, la mejor muestra de empatía es un silencio profundo, una mirada honesta o una frase sencilla como «estoy aquí». Una de las claves más poderosas de la empatía profunda es la validación emocional. Esto significa reconocer lo que el otro siente como legítimo, aunque tú no lo compartas o aunque desde fuera te parezca exagerado. Validar no es estar de acuerdo. Es reconocer que lo que el otro siente tiene sentido para él desde su historia, desde su cuerpo, desde su percepción. Cuando validas una emoción, ayudas a que el otro se sienta visto y contenido. Cuando la invalidas, aunque sea con una buena intención, creas distancia, confusión y muchas veces más dolor. La empatía no significa perder tus límites ni absorber las emociones de los demás como si fueran tuyas. No se trata de convertirte en esponja emocional, ni de cargar con el dolor ajeno, sino de aprender a estar presente sin diluirte. Para lograr esto, necesitas cultivar un centro interno fuerte, una conexión con tu propio eje que te permita abrirte sin desbordarte, y cerrar cuando sea necesario sin sentir culpa. La empatía no es sacrificio, es comunión con límites conscientes. Puedes acompañar sin salvar, puedes cuidar sin desaparecerte, puedes escuchar sin necesitar resolverlo todo. En las relaciones humanas, la empatía actúa como un puente invisible que conecta corazones, que permite que dos personas se encuentren en un punto común donde ninguna tiene que defenderse ni justificarse. Es en ese espacio donde ocurren las verdaderas transformaciones, los diálogos sanadores, las decisiones valientes. Una conversación empática no busca ganar, busca comprender. No busca tener razón, busca crear una experiencia de encuentro. Y eso, en un mundo donde tantas interacciones son superficiales, es un acto revolucionario. La práctica de la empatía también requiere entrenamiento. Puedes comenzar observando cómo reaccionas cuando alguien te cuenta algo difícil. ¿Te apresuras a aconsejar? ¿Te incomoda el llanto ajeno? ¿Minimizas lo que siente el otro con frases como «no es para tanto» o «ya va a pasar»? ¿Hablas de ti cuando deberías estar escuchando? Detectar estos patrones es el primer paso. Luego, empieza a practicar la escucha activa. Deja el teléfono, suelta el juicio, mira a los ojos, haz preguntas desde el interés genuino, no desde la curiosidad vacía. Aprende a sostener pausas sin llenarlas con palabras innecesarias. Permite que el otro se muestre sin apuro. La empatía también transforma tu manera de comunicarte. Te vuelve más consciente del impacto de tus palabras, más cuidadoso con los tiempos del otro, más respetuoso de las emociones que el otro está procesando. Te enseña a leer los momentos, a discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo intervenir y cuándo simplemente estar. Esa sensibilidad no se aprende en libros, se cultiva con práctica, con humildad y con un deseo real de convertirte en un espacio seguro para quienes te rodean. Este capítulo te invita a practicar la empatía no como una habilidad estratégica, sino como una forma de estar en el mundo. Como una decisión diaria de mirar al otro con los ojos del alma, de reconocer que todos estamos atravesando batallas invisibles y que a veces, el solo hecho de sentirnos comprendidos puede ser más sanador que cualquier solución. Porque al final, no hay mayor inteligencia emocional que aquella que sabe abrazar el dolor ajeno sin desbordarse y sostener la alegría del otro sin competir. Esa empatía,
profunda y consciente, es la que convierte cada vínculo en un acto de sanación compartida. Capítulo 5. La comunicación consciente, transformar palabras en puentes y no en muros. Si hay un espacio donde la inteligencia emocional y las habilidades sociales se entrelazan de forma directa y constante, es en la manera en que nos comunicamos. No existe una sola relación, familiar, amorosa, laboral o casual, que no esté profundamente influenciada por el tipo de comunicación que sostenemos en ella. Lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos y desde qué energía lo expresamos tiene un impacto directo no solo en los demás, sino también en nosotros mismos, en la forma en que nos sentimos, en la calidad de los vínculos que construimos y en el tipo de ambiente que creamos a nuestro alrededor. Hablar no es lo mismo que comunicar. La mayoría de las personas habla sin conciencia, como un acto reflejo, desde la urgencia, desde el hábito, desde el piloto automático. Se repiten frases aprendidas, se responden cosas sin haber escuchado realmente, se dicen palabras cargadas de juicio, de proyección, de ansiedad o de necesidad de tener razón. Y así, sin darse cuenta, se va erosionando la confianza, se acumulan malentendidos, se instalan silencios incómodos o se levantan muros de defensividad que alejan, enfrían y lastiman. La comunicación consciente es todo lo contrario. No es una técnica para parecer más amable, ni una estrategia para obtener lo que quieres, ni una máscara emocional para evitar conflictos. Es una forma de relación basada en la presencia, en la responsabilidad emocional y en la intención de construir un puente verdadero entre lo que sientes y lo que el otro necesita escuchar. Comunicar con conciencia es hablar desde un lugar interno donde tu emoción ya ha sido procesada, tu intención está clara y tu energía está disponible para el encuentro, no para el choque. Para comunicarte con inteligencia emocional, necesitas primero escuchar. Y no solo al otro, sino también a ti. Antes de hablar, pregúntate, ¿desde qué emoción estoy por decir esto? ¿Estoy hablando desde la herida, desde el miedo, desde la necesidad de tener razón o desde la voluntad de conectar? Muchas veces, lo que se dice no genera conflicto, sino el tono, el momento o la energía que lo sostiene. Aprender a detenerte antes de reaccionar y revisar tu intención es uno de los actos más maduros que puedes hacer por tus relaciones. Otro aspecto fundamental de la comunicación consciente es aprender a expresar tus emociones sin culpar, sin exigir, sin dramatizar, pero tampoco reprimiendo ni minimizando lo que sientes. Esto se logra usando un lenguaje que hable desde la experiencia personal y no desde la acusación. En lugar de decir, tú nunca me escuchas, puedes decir, me siento desconectado cuando siento que mis palabras no son tomadas en cuenta. Esta diferencia es profunda. Porque en el primer caso estás activando la defensividad del otro. En el segundo, estás invitando a un diálogo basado en el reconocimiento mutuo. Además, una persona emocionalmente inteligente sabe que no todo debe decirse en cualquier momento. Elegir cuándo hablar es tan importante como lo que se dice. A veces, lo que necesitas decir es cierto, válido y necesario, pero si lo haces en medio de una emoción intensa, en un ambiente inapropiado o sin haber revisado tu estado interno, el mensaje se contamina, se pierde, se transforma en conflicto en lugar de conexión. También es clave aprender a sostener conversaciones difíciles. En todo vínculo profundo habrá momentos de tensión, de desacuerdo, de emociones intensas. Pretender evitarlos es negar la naturaleza dinámica de las relaciones. Lo importante no es evitar el conflicto, sino saber cómo transitarlo. Una conversación consciente no busca culpables, sino comprensión. No exige respuestas inmediatas, sino apertura al proceso. No espera perfección, sino honestidad emocional. Este tipo de comunicación solo es posible cuando hay una base de confianza y cuando cada persona se compromete a hablar desde su centro y no desde su ego. La escucha activa es otro pilar esencial. No se trata simplemente de quedarte en silencio mientras el otro habla, sino de estar presente, con tu atención puesta en su mensaje, con el cuerpo relajado, con la mente abierta y sin preparar mentalmente tu respuesta mientras el otro aún está hablando. Escuchar activamente es un acto de humildad, porque implica soltar la necesidad de intervenir, de corregir, de responder rápido, y simplemente estar disponible para lo que el otro necesita expresar. Cuando alguien se siente realmente escuchado, se abre, se calma, se conecta.
Porque la escucha auténtica sana más que 1000 consejos. Por último, la comunicación consciente también implica saber callar cuando no hay nada valioso que decir, cuando hablar sería solo una forma de imponer o de resistir. Aprender a guardar silencio con presencia y no con desconexión es una habilidad rara y poderosa. El silencio sostenido con respeto puede decir más que muchas palabras. Puede ser una forma de contención, de acompañamiento, de reflexión profunda. Y también puede ser un espacio para que ambos se escuchen a sí mismos antes de seguir hablando. Este capítulo no te propone fórmulas vacías para mejorar tu forma de hablar. Te invita a transformar tu energía cada vez que eliges abrir la boca. A recordar que cada palabra que pronuncias tiene un impacto. Que puedes construir puentes o muros. Que puedes sanar o herir. Que puedes generar claridad o más confusión. Y que solo tú decides, en cada encuentro, qué tipo de energía vas a poner en el campo. La comunicación consciente no es perfecta ni pulida. A veces es torpe, a veces emocional, a veces incómoda. Pero siempre es auténtica. Y cuando se practica con compromiso y con respeto, se convierte en el alma de las relaciones que crecen, en la medicina de los vínculos que maduran, en el lenguaje secreto que une a quienes se atreven a mirar más allá de las palabras. Porque al final, lo que más recordamos no es lo que nos dijeron, sino cómo nos hicieron sentir. Y comunicar con conciencia es, ante todo, un acto de amor. Capítulo 6. Escucha activa. El poder silencioso de conectar con el otro sin interrumpir. En una sociedad dominada por la velocidad, el ruido y la necesidad constante de expresarse, la escucha activa se ha convertido en un arte perdido. Todos queremos ser escuchados, pero muy pocos han aprendido a escuchar de verdad. Escuchar no es simplemente oír lo que el otro dice. Es recibir, interpretar, contener y sostener su mensaje sin intervenir de inmediato, sin juzgar, sin comparar, sin anticipar una respuesta. Escuchar activamente es estar con el otro sin apurarlo ni querer moldear su experiencia a nuestra manera de entender el mundo. Es abrir un espacio donde el otro pueda mostrarse con autenticidad, sabiendo que no será corregido ni reducido. La escucha activa no es un ejercicio pasivo. Es profundamente activo, pero no en términos de hacer, sino de estar. Requiere presencia, energía enfocada, empatía sincera y una disposición real a comprender más allá de las palabras. No es escuchar para responder. Es escuchar para sentir, para comprender, para estar con el otro en su mundo sin intentar arrastrarlo al propio. Cuando una persona se siente verdaderamente escuchada, su cuerpo se relaja, su sistema nervioso se regula y su corazón se abre. Porque la verdadera escucha es también una forma de sanación. Escuchar desde la conciencia emocional significa estar dispuesto a entrar en contacto con la emoción que hay detrás del discurso. Muchas veces, lo que alguien dice no es exactamente lo que siente. Puede hablar desde la defensa, desde la ironía, desde la evasión, pero si escuchas con atención, no solo las palabras, sino los silencios, los gestos, la mirada, el tono, puedes llegar a percibir lo que está ocurriendo realmente en su interior. Esta sensibilidad no se trata de adivinar ni de interpretar desde la mente, sino de permitir que tu presencia capte la energía del otro sin contaminarla con tus propios juicios. Una escucha profunda no interrumpe. No acelera. No necesita demostrar que entiende. No se anticipa. No convierte la historia del otro en una oportunidad para contar la propia. El ego habla, la conciencia escucha. Y si bien a veces el impulso de hablar surge con fuerza, la verdadera práctica consiste en respirar, en calmar la necesidad de intervenir y en recordar que no siempre es necesario ofrecer una solución. En muchas ocasiones, lo que el otro necesita no es que lo ayuden a resolver algo, sino simplemente que lo acompañen a sentirlo. Y eso, cuando se hace desde la presencia genuina, tiene un impacto más poderoso que cualquier consejo. La escucha activa también requiere una postura interna libre de expectativas. No puedes escuchar bien si estás esperando que el otro diga lo que tú quieres oír, o si estás buscando señales para justificar tus propias ideas. Escuchar activamente implica abrirse al otro como es, no como crees que debería ser. Requiere humildad emocional, porque muchas veces, lo que el otro expresa puede incomodarte, desafiar tus creencias o mostrarte aspectos de ti que preferirías no mirar.
Pero ahí es donde se encuentra el verdadero crecimiento personal y relacional, en la capacidad de sostener lo incómodo sin cerrarte, de estar en contacto sin perderte. Esta forma de escucha no solo mejora tus relaciones con los demás, sino que también transforma tu relación contigo mismo. Porque cuanto más aprendes a escuchar al otro sin juzgarlo, más puedes empezar a escucharte a ti desde ese mismo lugar. La escucha activa es una forma de meditación relacional. Una práctica que te ancla en el momento presente y te conecta con lo esencial, el vínculo humano que se construye cuando dos conciencias se encuentran sin máscaras ni armaduras. Además, la escucha activa fortalece la confianza. Cuando alguien sabe que puede hablar contigo sin ser interrumpido, sin ser juzgado, sin ser corregido de inmediato, esa persona comienza a confiar. Y esa confianza no surge por lo que dices, sino por cómo lo acompañas. Por tu silencio atento, por tu mirada presente, por tu energía receptiva. La confianza no se pide, se cultiva con presencia. Es fundamental también aprender a sostener el silencio. Muchas veces, en una conversación, aparece un momento en el que nadie dice nada. Ese instante puede ser incómodo si no estamos acostumbrados, pero es un espacio sagrado si lo sabemos habitar. En ese silencio puede surgir una revelación, una emoción profunda, una verdad que antes no podía ser dicha. El silencio no es ausencia, es un lenguaje en sí mismo. Y quien aprende a escuchar más allá de las palabras, también aprende a escuchar lo que emerge en la pausa. Este capítulo no te invita a dejar de hablar, sino a empezar a escuchar con más conciencia. A entrenar tu presencia como herramienta de conexión. A transformar tu forma de estar con los demás para que cada conversación no sea solo un intercambio de información, sino un encuentro genuino. Porque cuando escuchas de verdad, das al otro un espacio para ser. Y en ese espacio, el otro se encuentra consigo mismo. Y tú también. Aprender a escuchar activamente es abrir un puente invisible entre tu corazón y el del otro. Un puente donde no hay juicio, ni prisa, ni corrección, sino humanidad compartida. Y cuando ese puente se construye, las palabras ya no hacen falta. Porque la escucha auténtica no se oye con los oídos, sino con el alma. Y ese tipo de escucha es una de las expresiones más profundas de la inteligencia emocional. Capítulo 7. Asertividad emocional, hablar claro sin herir y defenderse sin atacar. La asertividad emocional es una de las habilidades más importantes dentro de la inteligencia emocional y social, y a menudo es también una de las más malentendidas. Muchas personas creen que ser asertivo es simplemente decir lo que piensan sin filtros, como si la autenticidad implicara brusquedad o dureza. Otros, en cambio, piensan que la asertividad es una forma refinada de ser pasivo, de ceder siempre pero de manera elegante. Ambas visiones son incompletas y erróneas. La verdadera asertividad no es agresividad disfrazada de franqueza, ni sumisión envuelta en cortesía. Es una expresión madura y consciente de la verdad interna, comunicada con claridad, respeto y responsabilidad emocional. Ser asertivo no significa imponer tu verdad, sino expresarla sin ocultamientos ni excesos. Es poder decir esto me duele, esto no lo acepto, esto necesito. Esto no va conmigo, sin necesidad de justificarte demasiado, sin elevar el tono, sin invadir al otro, pero también sin permitir que pasen por encima de tu integridad. La asertividad nace del equilibrio interno entre el respeto hacia ti mismo y el respeto hacia los demás. Es un puente entre tu derecho a expresarte y la sensibilidad necesaria para que esa expresión no se convierta en una arma. Una persona emocionalmente asertiva se comunica desde la conexión con su centro. No habla para defenderse, sino para expresarse. No reacciona desde el dolor, sino que responde desde la conciencia. Puede decir que no sin sentirse culpable. Puede pedir sin miedo al rechazo. Puede poner límites sin necesidad de explicar su valor. Y esa capacidad no se construye de la noche a la mañana. Requiere práctica, presencia y sobre todo un profundo trabajo interior que permita identificar cuando estás siendo honesto y cuando estás simplemente repitiendo patrones defensivos. La falta de asertividad suele manifestarse en dos extremos. Por un lado, están quienes evitan el conflicto a toda costa. Prefieren callar, ceder, adaptarse constantemente, aunque eso les genere resentimiento, agotamiento o pérdida de identidad.
Estas personas suelen tener miedo al rechazo, a herir, a armar problemas, y con el tiempo van acumulando una presión interna que termina por explotar en momentos inadecuados o en formas indirectas. Por otro lado, están quienes se expresan de manera tajante, impulsiva, a veces violenta, creyendo que así protegen su verdad, sin darse cuenta de que su forma de comunicarse no construye vínculos sanos, sino barreras defensivas. La verdadera asertividad surge cuando sales de esos extremos y encuentras un punto intermedio, donde puedes decir lo que necesitas decir con honestidad, pero también con compasión. Donde puedes protegerte sin atacar, retirarte sin drama, confrontar sin herir. Este tipo de comunicación se convierte en una herramienta de claridad. El otro puede no estar de acuerdo contigo, pero no queda confundido. Sabe dónde estás, qué piensas, cómo te sientes. Y eso, en una relación, ya sea íntima o profesional, es un regalo. Para desarrollar esta habilidad, es fundamental aprender a conectar con tus emociones antes de expresarlas. Si hablas en el momento de mayor rabia, dolor o frustración, lo más probable es que lo que digas esté cargado de una energía reactiva que distorsiona tu mensaje. La asertividad no se trata de decir las cosas en cualquier momento, sino en el momento adecuado, desde un estado donde puedas distinguir entre tu necesidad real y tu impulso emocional. Esa pausa previa, ese espacio de reflexión, es lo que le da madurez a tu expresión. También es importante revisar el lenguaje que usas. Las personas asertivas no utilizan frases que responsabilicen al otro de lo que sienten. En lugar de decir tú me haces sentir mal, dicen yo me siento mal cuando ocurre esto. En lugar de afirmar eres un egoísta, expresan cuando esto pasa, me siento ignorado y eso me afecta. Este cambio de lenguaje no es una simple corrección gramatical. Es una transformación energética que permite que el otro escuche sin sentirse atacado y que tú te expreses sin renunciar a tu verdad. Otro aspecto clave de la asertividad emocional es la coherencia entre lo que dices y lo que haces. No basta con hablar bien. Necesitas sostener tus palabras con acciones. Si pones un límite, pero luego lo cruzas tú mismo, el mensaje que transmites es confuso. Si dices que estás bien, pero tu lenguaje corporal transmite tensión, el otro lo percibirá. Por eso, ser asertivo no es solo hablar con claridad, sino vivir con coherencia. Esa coherencia genera respeto, tanto de los demás hacia ti, como tuyo hacia ti mismo. Este capítulo te invita a empezar a practicar esta forma de comunicarte que honra tu voz sin invalidar la del otro. Que no busca tener la razón, sino vivir en verdad. Que no pretende controlar, sino liberarse de la necesidad de agradar o imponerse. Y esa práctica comienza con decisiones pequeñas, decir no cuando necesitas decirlo, pedir lo que necesitas sin disculparte por ello, expresar tu desacuerdo sin menospreciar al otro, y, sobre todo, sostenerte en tu verdad sin necesidad de disfrazarla. La asertividad emocional no es solo una habilidad comunicativa. Es una manifestación visible de tu autoestima, de tu presencia, de tu conexión con tu centro interno. Y cuando la integras en tu vida diaria, descubres que muchas de las tensiones, malentendidos y conflictos que antes parecían inevitables, comienzan a disolverse. Porque ya no hablas para defenderte, sino para compartir. Porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la verdad. Y desde ahí, tu palabra se convierte en un acto de autenticidad y de amor propio. Capítulo 8. Manejo de conflictos, convertir la fricción en oportunidad de conexión. El conflicto es parte natural e inevitable de cualquier relación humana auténtica. Allí donde existen dos o más personas, habrá diferencias de pensamiento, emoción, visión, valores y expectativas. El problema no es el conflicto en sí mismo, sino la forma en que lo abordamos. Y es ahí donde entra en juego la inteligencia emocional, no para evitar el conflicto, sino para transformarlo en una oportunidad de crecimiento, de comprensión mutua y de fortalecimiento del vínculo. Muchas personas asocian el conflicto con algo negativo, destructivo, incluso peligroso. Por esa razón, tienden a evitarlo, a postergar conversaciones necesarias, a ocultar lo que sienten o, en el otro extremo, a enfrentar al otro desde la hostilidad, el ataque, la superioridad moral o el sarcasmo. Pero ninguna de estas reacciones conduce a una resolución verdadera. El conflicto,
Cuando se aborda desde la consciencia emocional, deja de ser una batalla para imponer tu visión y se convierte en un espacio para abrirte al encuentro. Para manejar un conflicto de forma consciente, lo primero es revisar tu estado interno. No puedes pretender que el otro te escuche si tú estás dominado por la reactividad, si tu cuerpo está tenso, si tu voz está cargada de juicio, o si tu intención es descargar tu malestar más que resolver lo que te inquieta. El primer paso no es hablar. Es respirar, es sentir, es preguntarte si estás en condiciones de conversar desde el respeto, desde la apertura, desde la posibilidad de construir en lugar de destruir. Muchas veces entramos en conflicto desde nuestras heridas, no desde nuestra presencia. Proyectamos en el otro cosas que en realidad no son suyas. Exigimos sin haber comunicado antes. Reaccionamos por patrones antiguos que tienen más que ver con nuestra historia personal que con la situación actual. Por eso, en lugar de buscar culpables, es más útil preguntarte, ¿qué parte de mí se siente activada por esto? ¿Qué me está mostrando este conflicto sobre mis necesidades no atendidas, mis límites no expresados o mis expectativas no revisadas? La clave para transformar el conflicto es dejar de verlo como un campo de batalla y empezar a verlo como un espejo. Cuando estás dispuesto a mirar lo que hay en ti antes de señalar al otro, ya estás desactivando gran parte de la tensión. No se trata de asumir culpas que no te corresponden, sino de tomar responsabilidad sobre tu parte, sin victimismo ni orgullo. Esta actitud abre la puerta a un diálogo real, donde cada uno puede hablar desde su experiencia sin atacar, sin dramatizar, sin competir por quien tiene más razón. Durante un conflicto, es esencial recordar que el objetivo no es ganar, sino comprender. No se trata de tener la última palabra, sino de que ambas partes puedan sentirse vistas y escuchadas. Para lograr eso, necesitas escuchar sin interrumpir, sin preparar tu contraargumento mientras el otro habla, sin buscar puntos débiles en su discurso para refutarlo. Escuchar en un conflicto es un acto de humildad, de empatía, de entrega a la posibilidad de que quizás haya algo en lo que el otro tiene razón. Una herramienta poderosa en la resolución de conflictos es el uso del lenguaje emocional responsable. En lugar de acusar o generalizar, expresa lo que sientes desde tu experiencia, sin poner al otro a la defensiva. Di, cuando pasa esto, me siento así, en vez de tú siempre haces esto. Evita etiquetas, ironías o frases absolutas como nunca, siempre, todo lo haces mal, que solo escalan el conflicto y desvían el foco de lo realmente importante. También es clave validar la experiencia del otro, incluso cuando no la compartes. Validar no es estar de acuerdo, es reconocer que lo que el otro siente tiene sentido desde su vivencia. Esa validación reduce la tensión, genera confianza y permite que el otro baje la guardia, porque siente que no está siendo juzgado ni minimizado. Otro aspecto fundamental es saber elegir el momento adecuado para hablar. Muchas veces, el conflicto se intensifica porque se aborda cuando ambas partes están alteradas, agotadas o emocionalmente saturadas. Aprender a esperar, a tomar espacio, a decir hablemos de esto cuando ambos estemos más tranquilos, no es evasión, sino madurez emocional. Resolver un conflicto desde la inteligencia emocional no siempre significa que ambas partes estén de acuerdo. A veces, la resolución no es una reconciliación completa, sino un acuerdo claro de límites, una separación respetuosa, o simplemente una mayor comprensión de las diferencias. Lo importante es que el conflicto no termine dejando más dolor del necesario, sino más claridad, más conciencia, más respeto mutuo. Este capítulo te recuerda que el conflicto, si se aborda con presencia, puede ser una fuente inmensa de transformación. No es una amenaza a tus relaciones, sino una invitación a profundizarlas, a purificarlas, a fortalecerlas. Cuando aprendes a manejar los conflictos con inteligencia emocional, dejas de temerlos. Ya no son terremotos que destruyen, sino procesos que revelan, que ordenan, que limpian lo que necesita ser sanado. Porque en cada conflicto bien abordado, hay una oportunidad para conocerte mejor, para madurar, para expandirte y para crear relaciones más honestas, más libres y más humanas. Capítulo 9. Adaptabilidad emocional, flexibilidad interna para relacionarte con lo inesperado. La vida no sigue un guión. No importa cuánto planifiques, cuántas estructuras construyas, cuántos objetivos definas con precisión, en algún momento algo va a cambiar.
Alguien actuará diferente a lo que esperabas, surgirán imprevistos, se alterarán tus planes, te tocará improvisar, soltar o comenzar de nuevo. Y frente a eso, tu capacidad de adaptarte emocionalmente será una de las habilidades más determinantes, tanto para tu equilibrio personal como para tu forma de vincularte con los demás. La adaptabilidad emocional no significa resignarse ni ser conformista. No es aceptar cualquier cosa con una sonrisa falsa ni fingir que nada te afecta. Tampoco es desconectarte para que no duela. Es, más bien, la capacidad de permanecer conectado contigo mismo incluso cuando todo a tu alrededor cambia. Es poder revisar tu estado interno, reconocer lo que sientes, soltar la rigidez de tus expectativas y responder con conciencia y flexibilidad a lo que la vida te presenta. Las personas emocionalmente rígidas suelen sufrir mucho frente al cambio. Porque confunden estabilidad con control. Porque necesitan que todo encaje dentro de sus ideas para sentirse en calma. Porque su seguridad está puesta en lo externo, y cuando eso se mueve, sienten que se quiebran por dentro. Pero lo cierto es que en un mundo en constante transformación, la verdadera fortaleza no está en la rigidez, sino en la flexibilidad consciente. Como los árboles que se doblan con el viento y no se rompen, tu equilibrio emocional se fortalece cuanto más capacidad tengas de ajustarte sin traicionarte. La adaptabilidad emocional comienza con el arte de soltar el apego a los resultados. Está bien tener planes, metas, estructuras, pero si tu bienestar depende exclusivamente de que todo ocurra como lo imaginaste, estarás en guerra con la realidad cada vez que algo se desvíe del camino trazado. Una mente rígida genera frustración. Un corazón adaptable transforma lo inesperado en oportunidad. Cuando aprendes a flexibilizar tus emociones, dejas de tomar cada contratiempo como un ataque personal. Dejas de reaccionar con ira cuando alguien no cumple tus expectativas. Dejas de hundirte en ansiedad cuando una relación cambia o una etapa termina. Y comienzas a comprender que lo importante no es que las cosas no cambien, sino que tú seas capaz de moverte con ellas sin perder tu centro. En las relaciones humanas, esta habilidad se vuelve vital. Las personas cambian. Sus formas de amar cambian. Sus tiempos, sus límites, sus procesos internos no siempre coinciden con los tuyos. La adaptabilidad emocional te permite estar en vínculos sin exigir permanencias rígidas, sin esperar que el otro responda siempre igual, sin proyectar sobre él o ella tus necesidades no resueltas. Cuando aprendes a fluir con el cambio del otro sin traicionarte a ti mismo, estás viviendo una de las formas más maduras del amor y del respeto. Pero ser adaptable no significa permitir cualquier cosa. No implica decir sí a todo o tolerar lo que te daña. Implica poder sentir cuando algo ya no resuena, soltar sin resentimiento, modificar tus planes con presencia, reconstruir sin drama, reinventarte sin perderte. La flexibilidad emocional es, en el fondo, una expresión de poder interno. Porque te demuestra que tu bienestar no está en lo que pasa afuera, sino en la forma en que eliges vivirlo por dentro. Para desarrollar esta habilidad, es clave aprender a observar tus emociones sin aferrarte a ellas. Puedes sentir tristeza sin convertirte en ella. Puedes sentir rabia sin actuar desde la rabia. Puedes sentir miedo sin dejar que tome el control de tus decisiones. Cuando logras habitar tus emociones sin identificarte completamente con ellas, estás dando el primer paso hacia la adaptabilidad. Porque eso te permite responder, no reaccionar. También es importante aprender a transformar la incertidumbre en un espacio de posibilidad. Muchas veces, lo que te produce ansiedad no es el cambio en sí, sino tu resistencia a no saber cómo se desarrollará. La mente busca certezas, pero la vida no siempre las ofrece. La adaptabilidad emocional se fortalece cuando puedes habitar ese espacio incierto sin colapsar. Cuando confías en tu capacidad de estar bien, incluso sin saber exactamente lo que viene. Esa confianza no se construye de la noche a la mañana, pero se cultiva en cada pequeña decisión en la que eliges soltar el control sin perder tu dignidad. Este capítulo te invita a revisar dónde estás siendo rígido contigo mismo, con los demás, con la vida. A preguntarte si tus estructuras internas están sosteniéndote o encerrándote. A mirar los cambios no como pérdidas, sino como umbrales. A darte cuenta de que cada vez que algo se mueve afuera,
tienes una oportunidad de moverte también por dentro, de expandirte, de actualizar tu conciencia, de soltar viejas formas que ya no se ajustan a la persona que estás siendo. La adaptabilidad emocional no te vuelve débil. Te vuelve sabio. Te vuelve resiliente. Te convierte en alguien que no necesita que todo esté bajo control para sentirse en paz. En alguien que puede amar sin exigir, perder sin quebrarse, cambiar sin dejar de ser. En alguien que puede reinventarse las veces que haga falta, porque su centro no está en el entorno, sino en su propia conciencia. Y en un mundo tan volátil, tan incierto, tan cambiante, esa flexibilidad interna no es un lujo. Es una necesidad vital para vivir con plenitud, con coherencia y con libertad emocional verdadera. Capítulo 10. Integración. Convertir la inteligencia emocional en una forma de vivir. Después de explorar el autoconocimiento, la regulación emocional, la empatía, la comunicación consciente, la escucha activa, la asertividad, el manejo de conflictos y la adaptabilidad, es momento de dar un paso más profundo. Integrar todo lo aprendido para que no sea solo teoría o momentos aislados de lucidez emocional, sino una forma de habitar tu vida cotidiana, una actitud permanente, una presencia encarnada en cada gesto, palabra, decisión y relación. Integrar la inteligencia emocional no significa que nunca más vas a sentir miedo, rabia o tristeza. No significa que te volverás imperturbable, ni que alcanzarás un estado ideal de control emocional absoluto. Significa que, cuando sientas miedo, sabrás acompañarte. Que cuando surja la tristeza, no correrás a ocultarla ni a disfrazarla. Que cuando te enojes, podrás reconocer tu límite sin necesidad de herir. La integración no es perfección, es conciencia constante. Es darte cuenta en tiempo real de lo que sientes, piensas y haces, y elegir cómo responder desde un lugar más alineado contigo mismo. La verdadera inteligencia emocional no se demuestra en momentos extraordinarios, sino en lo cotidiano. En cómo hablas contigo cuando cometes un error. En cómo escuchas a quien piensa distinto sin sentirte atacado. En cómo sostienes una conversación difícil sin perder la calma. En cómo celebras sin culpa tus logros y te permites recibir lo bueno que la vida te ofrece. En cómo reconoces que hay emociones que aún estás aprendiendo a gestionar y te tratas con ternura en ese proceso. Integrar no es repetir conceptos aprendidos, es encarnarlos. No es saber qué hacer, es hacerlo cuando llega el momento. Es cerrar los ojos y escuchar tu cuerpo antes de responder un mensaje que te alteró. Es detenerte a respirar antes de dar una opinión que puede lastimar. Es atreverte a pedir perdón sin justificarte. Es dejar de callarte por miedo y empezar a expresarte con respeto. Es elegir, cada vez que puedas, la verdad en lugar de la comodidad, la escucha en lugar del juicio, la presencia en lugar del automatismo. Este camino no tiene atajos. Requiere voluntad, práctica y, sobre todo, honestidad contigo mismo. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay decisiones diarias. Decisiones pequeñas que, sumadas con coherencia, crean una nueva forma de estar en el mundo. Cuando eliges ser emocionalmente consciente, ya no puedes culpar a los demás por todo lo que sientes. Ya no puedes quedarte en el papel de víctima. Ya no puedes ignorar tus necesidades ni traicionarte por agradar. La conciencia emocional te responsabiliza, pero también te libera. Te quita excusas, pero te da poder. Y ese poder no es dominio sobre otros, sino soberanía interna. Es el poder de no dejarte arrastrar por cada estímulo externo. El poder de decidir quién entra en tu vida y bajo qué condiciones. El poder de decir esto sí y esto no sin violencia, sin temor, sin necesidad de justificación. El poder de sentir profundamente sin que el sentir te destruya. El poder de amar sin poseer, de soltar sin resentimiento, de crecer sin dejar de ser tú. Una vida emocionalmente integrada es más profunda, más real, más plena. Porque ya no estás huyendo de ti. Ya no vives en función de lo que esperan los demás. Ya no necesitas que todo esté bien para estar bien tú. Has hecho de tu interior un espacio seguro, un hogar donde caben todas tus partes, incluso las más incómodas, incluso las que todavía estás aprendiendo a amar. En este punto, comprenderás que la inteligencia emocional no es un objetivo a alcanzar, sino un camino a habitar. Un proceso dinámico, vivo, que evoluciona contigo.
Habrá días más lúcidos y otros más confusos, días en que todo fluye y días en que te sientes en retroceso. Y eso también es parte de la integración, darte permiso para ser humano. Para equivocarte sin rendirte. Para caer y levantarte sin culparte. Para seguir caminando, aún con miedo, pero con la certeza de que te conoces, te sostienes y te eliges cada día un poco más. Este capítulo final no busca cerrar nada, sino abrir un nuevo ciclo. Un ciclo en el que ya no te preguntas cómo debería reaccionar, sino ¿qué necesito en este momento para estar en coherencia conmigo? Un ciclo donde tus vínculos se vuelven más honestos porque tú ya no necesitas fingir. Donde tu energía se vuelve más clara porque ya no estás dividido entre lo que sientes y lo que muestras. Donde tu vida se convierte en un reflejo externo de tu paz interna. Integrar la inteligencia emocional es vivir con el corazón abierto y los pies en la tierra. Es saber llorar y seguir adelante. Es poner límites sin dejar de amar. Es hablar claro sin apagar al otro. Es escuchar sin perderte. Es darte a ti lo que esperaste tanto tiempo que otros te dieran. Es convertirte en la fuente de tu propio equilibrio. Porque solo así puedes amar sin depender, crear sin miedo, y vivir desde la verdad más profunda, la de una conciencia emocional que no solo se entiende, sino que se vive.